vamos a explicar cómo es el paso a paso del registro TUPA número 7, que en este caso es la inscripción en el registro autoritativo de empresas operadoras. ¿En qué momento se usa el TUPA 7? En este momento lo vamos a explicar. Cuando una empresa, en este caso, por ejemplo, alguno de ustedes, de los presentes, forma su empresa operadora de residuos sólidos, ya está inscrita en la SUNAT, en los registros públicos, y quiere ahora homologarse con el Ministerio del Ambiente, justamente van a tener que optar por el procedimiento número 7 del TUPA del MINAN. ¿Para qué operaciones, qué alcance tiene esa inscripción en este registro? Las siguientes operaciones: barrido y limpieza de espacios públicos, recolección y transporte de residuos, valorización de residuos, disposición final, entre otros. En la presente diapositiva, justamente, siguiendo el enfoque de nuestra coordinación, que es la coordinación de procedimientos, y de nuestra dirección, que es la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, básicamente vamos a mostrarle uno de los por qué justamente es muy importante su presencia el día de hoy en esta capacitación. Siguiendo las palabras de nuestra directora con el tema de la gestión de la calidad, comentó al inicio en la palabra de bienvenida que justamente se están generando normas técnicas para mejorar la calidad en los procesos internos en la administración pública. Lo que debemos nosotros todos los presentes comprender es que todo es en base al enfoque de procesos y mejora continua. Por ejemplo, cuando un administrado quiere iniciar un procedimiento número 7, un TUPA 7 del MINAN, justamente vamos a ver aquí, al lado izquierdo, que va a presentar su solicitud mediante la BUCE, justamente lo que ha explicado mi compañera Erika. Luego esa solicitud va a ser evaluada por justamente el equipo evaluador de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, que es un equipo evaluador conformado por tanto ingenieros que ven la parte técnica y abogados y abogadas que ven la parte legal, con el fin de que justamente que de esa salida de ese procedimiento, de ese proceso, pueden optarse 3 salidas. Uno, que es la que todos esperamos, y es uno de los fines de esta capacitación, que la salida sea una resolución directoral aprobada, pero también puede ser el caso de que por, de repente, omisiones en el registro de la información o baja calidad de la información, salga una resolución directoral denegada. Justamente eso es lo que no queremos, y el enfoque de esta capacitación es normalmente en los errores, podríamos decir, o fallas o observaciones recurrentes. El día de hoy vamos a ahondar con ejemplos específicos. Y como tercera salida de este proceso, también puede ser el desistimiento. Por ejemplo, hay momentos o ha pasado casos de que el administrado simplemente a mitad del proceso o durante el proceso decide desistir del procedimiento que ha solicitado. Esta parte la he explicado muy bien Erika, vamos a ser breves. Los procedimientos TUPA del MINAN, todos los procedimientos TUPA del MINAN se manejan por la plataforma BUCE. Y vamos a ingresar al icono del MINAN, que eso ya lo hemos visto en la capacitación de mi compañera. Por ejemplo, para los requisitos TUPA 7 del MINAN, son estos 6. El número 1 es la solicitud única de comercio exterior, justamente ahí se genera también el número de expediente del MINAN y el número de SUCE. El número 2 es el pago por derecho a este trámite. El número 3 el plan de contingencia. El 4 es copia simple del permiso de operación especial para el transporte terrestre, tanto para mercancías en general como para transporte de materiales y residuos peligrosos. Estos permisos los vamos a ver más adelante, que son emitidos por el MTC. El número 5 es la copia simple que acredita la especialización y experiencia del ingeniero o del profesional responsable. Puede ser ingeniero, puede ser de otras especialidades, biólogos,
entre otras. Y el último requisito, el número 6, es la copia simple de la póliza de seguro que cubra los riesgos al daño al ambiente y contra terceros. Esto siempre y cuando el administrado pretenda manejar residuos peligrosos. Continuando esto con la siguiente pestaña, vemos que vamos a registrar los datos del solicitante en la BUCE. Una vez que ya ingresamos a la BUCE, vamos a registrar los datos del solicitante. Como han ingresado con su clave SOL, automáticamente la BUCE de su base de datos de la SUNAT van a poder ustedes simplemente utilizar la lista desplegable y registrar la información correcta. El otro campo que deben de llenar para este TUPA es la información del responsable técnico, los datos de la persona que va a hacerse cargo de la dirección técnica de esta nueva empresa operadora. Ahí sí les pido por favor que cuando llenemos esa información lo llenemos con prolijidad. Con respecto al responsable técnico, actualmente nuestra normativa, nuestra ley, nuestro reglamento nos indica lo siguiente. Si el profesional que se va a hacer a cargo es ingeniero sanitario, no requiere acreditar especialización ni experiencia. Si es otro profesional, un ingeniero ambiental, un ingeniero industrial, un biólogo, entre otras profesiones, requiere dos cosas: acreditar la especialización en gestión de residuos sólidos y experiencia también en gestión y manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, algo que tienen que tener muy en cuenta, por ejemplo, en el tema de los ingenieros que van a de repente postular para ser responsables técnicos, es que deben de ser licenciados o titulados, colegiados, y por favor, antes de presentar su solicitud, revisen brevemente en el SIC virtual o en el sitio web del Colegio de Ingenieros que estén en condición habilitado. Si no lo están, es simplemente generar un pago, coordinar ahí administrativamente y van a poder solucionar esa observación. Aquí les mostramos un ejemplo de justamente un profesional, en este caso un ingeniero, que sí está debidamente habilitado por su colegio respectivo. En el segundo punto que les comenté, en el tema de la especialización, este es un ejemplo no válido, que justamente generaría una observación y podría hasta denegarse la solicitud del administrado. Por ejemplo, la especialización debe ser en gestión y manejo de residuos sólidos. En el ejemplo aquí presente, en los dos ejemplos, uno es la especialización es en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental, que no aplica, debe ser específica en residuos sólidos. Y en el segundo ejemplo podemos ver que es una diplomatura en seguridad y salud en el trabajo, que tampoco aplica. Por favor, eso también tengámoslo presente. Acá vamos a ver un ejemplo válido. Vemos en los dos casos que es una especialización en gestión y manejo integral de residuos sólidos, y en el otro caso, gestión y manejo de residuos sólidos y conservación del medio ambiente. Esta especialización, si es un posgrado, tiene que ser emitida y tiene que ser certificada por una universidad nacional. Por ejemplo, una universidad, no tiene que ser nacional, puede ser nacional o privada, pero tiene que ser una universidad, según nuestra ley universitaria. Y tiene que superar por lo menos los 24 créditos académicos. Eso también hay que revisar, hay que tener presente. Como ven aquí, en la parte inferior también está suscrita por los directores o los decanos de la universidad respectiva. Como siguiente paso, nos van a pedir en un apartado los datos de la partida registral. Eso también es muy fácil, muy sencillo. Por favor, revisen en su partida registral de la SUNAR, de los registros públicos, y simplemente van a llenar el número de partida electrónica, el número de asiento de inscripción, que como ven aquí, normalmente está en la parte superior izquierda de esta partida registral, y el objeto social de la empresa, ¿no? Por ejemplo, los objetos sociales, si queremos nosotros inscribirnos como empresa operadora, puede ser barrido y limpieza de espacios públicos, puede ser recolección y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, puede ser comercialización de residuos, entre otros. De repente tienen un alcance o un objeto social bien amplio, pueden delimitarlo justamente específicamente en el tema de residuos. Siguiendo, en el formulario
nos va a aparecer tres apartados: datos del domicilio legal, datos de la planta de operaciones y datos de la infraestructura de residuos sólidos. Todas las empresas debemos llenar o deben llenar sí o sí obligatoriamente el dato del domicilio legal, oficina administrativa. Para las operaciones de barrido y limpieza de espacios públicos y para la operación de recolección y transporte, adicional al domicilio legal, deberán registrar los datos de su planta de operaciones, donde deben de incluir vestuarios, duchas, un patio de maniobras, para los camiones que van a manejar, estacionamientos, almacenes, entre otros. Para las demás operaciones, llámese valorización, disposición final, transferencia y tratamiento, deberán registrar y deberán sustentar que tienen una infraestructura de residuos sólidos. Deberán llenar el apartado número 3, que estamos visualizando en este momento. ¿Qué información debemos llenar? La dirección. ¿De dónde pueden sacar su dirección? Justamente de su licencia de funcionamiento que emite la municipalidad correspondiente, el departamento, provincia, entre otros datos. Algo muy importante también, por favor, llenar el número de licencia de funcionamiento correctamente, la fecha de emisión, caducidad, entre otros, ¿no? Para resaltar, los giros de negocio deberán ser también relacionados justamente a las actividades propias de las empresas operadoras de residuos sólidos. Por ejemplo, el giro de negocio puede ser recolección y transporte de residuos sólidos, transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, recogida de desechos, operador de residuos sólidos, entre otros. Nos ha pasado de repente en algunas municipalidades, tanto en provincia como en Lima, que no hay esos giros exactos. Entonces, en esos casos, se está solicitando que el administrado tramite a través de su municipalidad la ampliación de su giro. En caso la municipalidad no tenga en sus tupas propios estos giros correspondientes que guarden relación, por ejemplo, nos presentan una licencia de funcionamiento que dice playa de estacionamiento. Entonces, en ese caso, deberán tramitar con la municipalidad correspondiente que indique que el giro que dice playa de estacionamiento le permita desarrollar la operación solicitada en el registro autoritativo de las empresas operadoras. Excepcionalmente se puede manejar de esa forma, pero deben de sustentar que la municipalidad no tiene el giro correspondiente, un giro acorde, y con el giro que les da, por ejemplo, garaje, playa de estacionamiento, playa de vehículos, pueden desarrollar las operaciones propias de residuos sólidos. Por ejemplo, un ejemplo no válido, ¿no? Que justamente hemos tenido casuísticas y que queremos justamente compartirlas con ustedes para evitar su reincidencia. Por ejemplo, en los datos de la planta de operaciones pueden ver ahí que nos figura una dirección y nos figura departamento número tal, departamento en un tercer piso, indica en este caso el administrado que pretende desarrollar su planta de operaciones, ¿no? Este es un ejemplo no válido. Por favor, ahí tengamos en cuenta los errores materiales y registremos con prolijidad la información. Y el otro ejemplo, como les comenté, el giro de negocio acorde, playa de estacionamiento, cochero, servicio de lavado, no es válido. Se podrá efectuar y se podrá validar siempre y cuando venga acompañado con un documento de la municipalidad respectiva que diga que pueden con este giro desarrollar las actividades propias de las empresas operadoras de residuos. En el caso de infraestructuras, que era el apartado número 3, nuevamente para las actividades de valorización, disposición final, tratamiento, transferencia, según nuestra legislación vigente, deberán de contar con una planta o una infraestructura de residuos sólidos, ¿no? La misma información muy parecida deben de llenar conforme a la planta de operaciones, pero acá viene una diferencia en la parte inferior. Deberán llenar adicionalmente el número de resolución o documento de su instrumento de gestión ambiental. Puede ser emitido por la DGESA o por el SENACE. Por ejemplo,
En este caso, en esta diapositiva vemos un ejemplo válido. El administrado pretende inscribir una planta de valorización de residuos. Por ejemplo, estamos viendo ahí que están correctamente llenados los campos y el giro dice planta de valorización y reciclaje de residuos sólidos. Y en la parte inferior también figura el número de resolución directoral, que en este caso la DG se le otorgó para justamente operar como planta de valorización de residuos, y la fecha de emisión. Siguiendo con el registro de la información, vamos a llegar a la siguiente pestaña, que es la pestaña Operaciones en la UCE, donde deberemos llenar, por ejemplo, qué operación justamente vamos a pretender inscribir. Llámese barrido y limpieza de espacios públicos, recolección y transporte, entre otros. Este es opcional. Si la empresa pretende, una vez estando inscrita como empresa operadora de residuos sólidos, realizar las actividades de importación o exportación, puede marcar esa pretensión. Sin embargo, el registro que se va a emitir y la constancia que lo va a acreditar como una empresa operadora de residuos sólidos no le otorga la facultad de importar y exportar. Previamente, va a tener que realizar justamente un procedimiento de TUPA número 5, si es en el caso de exportaciones, o un procedimiento número 3 o 4, si es en el caso de importaciones, para que estén acreditados a realizar estas actividades. Acá hay algo muy importante que vemos, recurrentes observaciones y oportunidades de mejora, llamémoslos así. En la clasificación de residuos sólidos, estimados amigos, tengamos en cuenta que en la BUCE, como ven aquí en esta ventana, la BUCE ya nos permite registrar todos los residuos sólidos que pretendemos manejar. No es necesario presentar un documento o un formulario adicional interno o un formulario que se usaba antes de la plataforma BUCE para nosotros solicitar la clasificación que queremos manejar. Por favor, se les insta a que la clasificación de residuos sólidos se maneje directamente por la BUCE. Si queremos agregar 20 tipos de residuos sólidos, es simple. Acá vamos a ver aquí que hay un botón agregar, registramos la información y vamos agregando los registros en forma ordenada. ¿Por qué les comento eso? Muchas veces pasa que registran la información por la BUCE y también envían un registro por los requisitos adjuntos. Entonces, normalmente hay diferencias en lo registrado en la BUCE y en lo registrado en sus formatos internos, por lo tanto va a haber observaciones. Con el fin de reducir estas observaciones, se les insta y se les recomienda, por favor, llenar todo el tema de denominación y clasificación de residuos en el portal de la BUCE. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo llenar. Si nosotros queremos inscribirnos como una empresa operadora de residuos sólidos y queremos inscribir la operación de limpieza, barrido y limpieza de espacios públicos, la información que debemos registrar aquí en este apartado de denominación es simple: residuos de limpieza de espacios públicos, y listo, se va a poder evaluar su solicitud. Por ejemplo, ¿no? Si queremos registrar, como les comenté, el residuo para la operación de barrido y limpieza de espacios públicos, algunos administrados nos colocan, por ejemplo, plásticos, papeles, vidrios, etc. El registro adecuado para esta operación es bien puntual. O bien se coloca residuos de limpieza de espacios públicos, o también se puede dar la forma, como dice a continuación, conforme a la definición contenida en el anexo de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, residuos de limpieza de espacios públicos. Ese es el nombre o la denominación que va a salir en la constancia para esta operación. No hay otro más. Para la operación de recolección y transporte es lo mismo. Por ejemplo, si queremos toda la lista B del anexo 5 o la lista D del anexo 3, vamos a ver a continuación cómo llenar. Acá también les damos algunos materias o dispositivos legales vigentes de otros sectores, por ejemplo los residuos RAE, según el Decreto Supremo 009 de 2019 del MINAN,
los residuos los deshidratados según el sector vivienda, los residuos de la construcción según vivienda, los residuos de establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo del sector salud, justamente con su norma técnica la 144 del 2018, y los residuos agrarios, justamente del sector competente. Acá vemos un ejemplo de la denominación para los residuos peligrosos del ámbito de gestión municipal. Una opción es que la UCE actualmente les va a permitir, si ustedes, por ejemplo, la lista A del anexo 5 tiene 50 ítems, A1010 hasta el A4030, y imaginemos que son 50 ítems, 50 códigos, ustedes van a poder de repente llenarlo todos los códigos. Pero justamente aquí le estamos dando un ejemplo que podemos hacerlo también de forma simplificada. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos poner simplemente los códigos principales, el A1, el A2, el A3, el A4, con eso es suficiente para saber que su pretensión es manejar toda la lista A, o podemos poner como en el ítem 7, la lista A del anexo 3 del reglamento, y con eso también vamos a poder evaluar su pretensión de esta clasificación para evitar y simplificar el procedimiento. Otros ejemplos, si queremos manejar los residuos peligrosos del sector construcción, simplemente debemos poner el anexo 3, según el anexo 3 de los residuos peligrosos de la construcción y demolición. Si queremos manejar la clase A de residuos biocontaminados, no es necesario poner del A1 hasta el A7, simplemente podemos poner en forma general el título, para justamente mejorar aquí este proceso y simplificar también en esta parte de la evaluación del procedimiento. Otros ejemplos de información simplificada, bueno, aquí les comenté, ¿no? Es válido si lo ponen uno por uno, pero les recomendamos el equipo evaluador que lo puedan consolidar simplemente por el título, podríamos decir, de la clasificación que requiere. Esta información también se va a ir alimentando en la guía orientativa que al inicio y al final vamos a compartir los links para que puedan revisarla. Por ejemplo, lo que le comentaba, ¿no? Por favor, se les recomienda no usar otros formatos que no sea la UCE para la clasificación. Por ejemplo, acá estamos viendo ejemplos no voy a decir no válidos, pero son, podríamos decir, dilatan más en la evaluación de los procedimientos y lo que queremos justamente es cumplir con los tiempos y poder aprobar, de ser el caso, las resoluciones directorales inscribiendo nuevas empresas. Entonces, se les recomienda no utilizar otros formatos que no sean la UCE. Para el tema de la pestaña operación, el tema de registrar las unidades vehiculares, lo mismo, utilizando la tarjeta de propiedad del vehículo, vamos a pasar a registrar la información. Algo que a tener en cuenta, para registrar un vehículo tenemos 3 datos: la tarjeta de propiedad, la partida registral y el asiento de inscripción. En la fotografía que estamos observando, podemos ver dónde justamente están indicados esos datos en ese documento. Luego de haber llenado eso, vamos a manifestar qué tipo de manejo vamos a pretender que usen estos vehículos, ¿no? Ya sea un manejo ustedes van a pretender transportar residuos peligrosos o no peligrosos. También van a tener que registrar la condición del vehículo, ¿no? Si es un vehículo propio de la empresa o es un vehículo alquilado, entre otros datos. Algo importante que es importante para simplificar este registro, en caso de una empresa tenga una flota mayor a 10 unidades vehiculares, en la misma pestaña búsqueda hay un portal donde puede descargar un archivo Excel, ahí llenan la información de forma más simplificada y ese archivo Excel lo pueden nuevamente subir a la BUCE. Para las otras operaciones como transferencia, tratamiento de valorización, lo mismo, la denominación, ya que tiene un IVA aprobado, ya sea por el SENACE o ya sea por la DIGESA,
deberán de registrar los residuos que han sido probados en ese documento, en ese instrumento de gestión ambiental. Otros que están fuera de ese alcance de la resolución de la DGES o del SENACE, no pueden registrarlo porque no serán válidos. Por ejemplo, en la operación de valorización, también en la pestaña UCE nos permite justamente señalar algunas actividades de acondicionamiento, algunas actividades que son previas a la valorización de residuos. Y por favor, nuevamente, deberán llenar esta información conforme a la resolución directoral o documento que apruebe el IGA de la infraestructura de residuos sólidos. Lo mismo para las operaciones de tratamiento. Podemos ahí señalar qué tipo de tratamiento vamos a hacer: una neutralización de residuos, una incineración, pirólisis, estabilización, autoclaves, entre otros, justamente para reducir la peligrosidad de los residuos a tratar. Una vez terminado de llenar el campo de operaciones, pasamos a la siguiente pestaña de la UCE, que es información complementaria. Por ejemplo, en el primer párrafo, en este cuadro, en este rectángulo, podemos poner alguna información que ustedes puntual que vean conveniente. De ahí, en el segundo apartado, debemos de marcar dos declaraciones juradas. La primera es la declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa, siempre y cuando pretendamos manejar residuos peligrosos. Y la segunda declaración es la autenticidad de la información y documentos presentados. Una vez llenado, que es opcional el primer rectángulo, y depende la operación que vamos a realizar, damos clic al botón guardar, y con eso ya se está guardando la información. Algo importante, en el caso de pretender manejar residuos peligrosos, ya sea en las operaciones de regulación y transporte, valorización, entre otros, antes de la solicitud, se le recomienda a la empresa revisar el registro REMIPE, que es el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, donde no estén ustedes incluidos o estén inscritos. Por ejemplo, acá vemos una empresa que pretendía manejar residuos peligrosos, pero sin embargo están inscritos en el REMIPE. Por algo tan simple y puntual, se le va a denegar en este caso a la empresa, salvo pueda levantar la observación en los tiempos previstos, ¿no? En caso la empresa esté inscrita en el REMIPE, deberá acreditar su desafiliación mediante el acto resolutivo de la entidad competente. Por favor, simple, entramos al sitio web y revisamos nuestra calidad en el Registro Nacional de REMIPES. Siguiendo con la pestaña de requisitos adjuntos, ¿qué nos van a solicitar en esta pestaña? 7 campos o 7 puntos. Por ejemplo, que describamos las operaciones, que describamos los equipos e infraestructuras, el plan de contingencias, entre otros. Vamos a ir revisándolos brevemente a continuación. Al igual que en la plataforma, que en la clasificación, en el apartado de clasificación de residuos, también en el MINAN, en los requisitos adjuntos número 1 y número 2, que son descripción de las operaciones y la descripción de los equipos e infraestructuras, que conforman, podríamos decir, la memoria descriptiva de la empresa, por favor, el MINAN les otorga en la plataforma UCE los formatos recomendados para el registro de esta información. ¿Dónde lo vamos a encontrar estos formatos? Justamente estamos viendo el portal de requisitos adjuntos. En la parte inferior izquierda van a leer consideraciones importantes, le damos clic, lo descargamos y ahí por favor se les insta a todas las empresas que pretendan inscribirse, registrar la información. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente estos ya son unos formularios que está la información oportuna, necesaria para poder hacer la evaluación. Muchas veces generan sus formatos propios de la empresa y de repente hay omisiones de la información que no queremos que pase porque si no se va a observar, o hay sobreinformación que también dilata las evaluaciones, entre otros, o hay diferencias de información. Por ejemplo, el formato número 1, como les comenté, es un formato del MINAN donde ustedes van a poder registrar la descripción de las operaciones. Si es barrido en empresas públicas, ¿qué deben de registrar o qué deben de redactar? Justamente
el procedimiento de barrido de vías públicas y el procedimiento de limpieza de espacios públicos, ¿no? Desde la planificación, la construcción de estas operaciones, hasta los equipos y herramientas que van a utilizar, entre otros. Lo mismo en recolección y transportes y las demás operaciones. El siguiente formato es el formato número 2, que es la descripción de las infraestructuras. Por ejemplo, algo importante también, algo que está sucediendo es, cuando llenemos en el formato número 2 nos van a pedir este apartado. Las placas, los tipos de carrocerías y de los vehículos o la flota que pretendemos inscribir. Por favor, en el caso de presentar un remolcador o un semi-remolque, por favor, deben de registrarlo completamente, por favor. Y si van a presentar un remolcador y un semi-remolque que conforman un vehículo articulado, ninguno de los dos, en este caso estos dos vehículos, no pueden andar independientemente, tienen que desarrollar la operación en conjunto, formando o conformando un vehículo articulado. Por favor, deberán presentar justamente estos dos tipos de vehículos, ¿no? Con el fin de evitar observaciones. Siguiendo al cuarto requisito adjunto, el permiso de operación especial, si vamos a manejar residuos no peligrosos, debemos presentar el certificado de habilitación vehicular, que les muestro a continuación, pero en este caso les muestro un ejemplo de que no está elegible. Si vamos a manejar no peligrosos, hay empresas que están presentando la constancia de inscripción de transporte terrestre de mercancías por cuenta propia. Este documento no es válido, ya que van a prestar servicios y no pueden tener una autorización solo para manejar mercancías de su propiedad. El formato o el certificado válido es el certificado de habilitación vehicular. Por favor, tenerlo presente. Luego, el requisito número 5 es los documentos que acreditan la especialización y experiencia. En este caso, si el profesional que se va a hacer cargo de la dirección técnica no es ingeniero sanitario, deberá presentar esta información. El requisito número 6 es la póliza de seguro, que cubre los riesgos por daños al ambiente y contra terceros. Por ejemplo, acá vamos a ver unos ejemplos no válidos. Estas pólizas no se deben las exclusiones de la póliza no deben de contradecir las coberturas. Por ejemplo, acá muy bien presentan la póliza con la cláusula de contaminación, está muy bien, pero como vemos en la parte de exclusiones, menciona este seguro no cubre polución, entendida como la contaminación intensa y dañina. En este caso se está contradiciendo con las cláusulas y las condiciones particulares. Por favor, se les solicita que lo revisen. No deben de contradecir, porque si no también será motivo de observación. En este caso, en las condiciones particulares solo limita algunos tipos de residuos peligrosos, aceites lubricantes, fibras contenidas de sílices, entre otros. Pero, por ejemplo, en este caso la empresa solicitó toda la lista A, que son más de los residuos aquí descritos. Entonces, esto también sería motivo de observación. Si nosotros pedimos toda la lista A del reglamento, según el anexo 5, no podemos ser específicos en los residuos peligrosos, sino tiene que ser contemplar a todos los tipos de residuos. Otro ejemplo de no válido, por favor, las características del riesgo. En la ubicación de riesgo si en el caso vamos a desarrollar la operación de recolección y transporte, debe ser a nivel nacional. No puede haber una dirección de la planta de operaciones. Por favor, eso se le pide también observar. Debe ser así como se muestra la figura a continuación. Si vamos a hacer transporte, nuestra ubicación de riesgo no puede ser nuestra planta de operaciones. Porque ¿qué sucede si el accidente ocurre fuera de la planta? Podríamos tener muchos problemas con la aseguradora, ¿no? Y como último requisito, en el caso de vehículos alquilados deberemos adjuntar contratos de alquiler y contratos leasing en el caso de que todavía sea un contrato de compra-venta con un banco, con una institución financiera. Por ejemplo, algunos ejemplos de no válidos: no está permitido una declaración jurada como un contrato de alquiler, tengámoslo en cuenta. En el contrato de alquiler también, por ejemplo, nos piden tres datos importantes que ya lo habíamos mencionado, que se sacan de la tarjeta de propiedad. El número de tarjeta de propiedad, la partida registral y el asiento de inscripción. También, por ejemplo, en este caso, no se visualizan y no está legible.
Otro ejemplo, según el Código Civil y el artículo 1666, debemos de regirnos nos da las pautas, nos da las cláusulas adecuadas para conformar o para suscribir un contrato de arrendamiento o alquiler. En este caso es un ejemplo no válido porque este sería un contrato de prestación de servicio que también estipula el Código Civil, que no aplica, por favor tengámoslo presente. El contrato de alquiler es: yo, arrendador, te doy el camión a ti como máquina seca para que tú operes exclusivamente las actividades bajo tu responsabilidad y algunas condiciones que ustedes pongan, la renta, el plazo debe estar vigente, entre otros, ¿no? Pero no puede ser que el arrendador, en este caso, o la empresa que dueña del camión, va a brindar el servicio de recolección y transporte. Es un ejemplo no válido. Un ejemplo válido: el contrato para alquiler debe de tener justamente las dos partes, arrendador y arrendatario. Como ven aquí en esta ventana, se tiene que registrar el número de placa, el número de tarjeta de propiedad, entre otros. Tiene que estar las responsabilidades. Tiene que haber una renta pactada. La vigencia también debe estar vigente al momento de la presentación del contrato de alquiler, entre otros. Y lo principal, debe estar suscrita correctamente por el arrendatario, nombres completos, el DNI y firma, y también por la parte arrendadora. Y por último, ya para concluir, algo importante que ya lo había mencionado mi compañera, pero por favor, todos los pagos para los procedimientos TUPA del MINAN, los vamos a registrar o lo vamos a hacer y gestionar por la plataforma BUCE, eso tengámoslo presente. Ya no es directamente el Banco de la Nación como se manejaba anteriormente.